¿Alguna vez te has detenido a pensar que tu mente puede estar librando una guerra invisible sin que seas consciente de ello? Cada mañana, millones de personas abren los ojos con una carga interna difícil de explicar. Inquietud, cansancio emocional, pensamientos desordenados, una sensación de vacío que no se va. Muchos lo atribuyen al estrés, al ritmo de vida, a las preocupaciones normales de cada día. Pero la palabra de Dios revela una verdad más profunda y más seria. La mente no es un terreno neutral. Tu salud mental está profundamente conectada con tu vida espiritual, y cuando el enemigo logra influir en tus pensamientos, todo tu interior comienza a desordenarse. Hoy quiero guiarte a través de 6 versículos poderosos que Dios ha usado una y otra vez para restaurar la mente, traer claridad al pensamiento y devolver paz al corazón de sus hijos. No se trata de frases bonitas ni de consejos humanos. Son verdades eternas con autoridad espiritual, capaces de romper cadenas internas, derribar fortalezas mentales y sanar heridas que nadie más ve. Por eso te pido que permanezcas hasta el final, porque lo último que voy a compartir puede transformar por completo la manera en que entiendes tus pensamientos, tus emociones y quién eres realmente en Cristo. Vivimos en un tiempo donde la salud mental ya no es un tema lejano. Ansiedad, depresión, angustia constante, pensamientos repetitivos, sensación de desesperanza. Estas realidades ya no están solo en estadísticas, están en nuestros hogares, en nuestras familias, incluso dentro de la iglesia. Y ante todo esto surge una pregunta inevitable. ¿Qué dice Dios sobre la mente humana? ¿Acaso la Biblia ignora el sufrimiento emocional y mental? La respuesta es clara y contundente. No. Desde el inicio hasta el final de las Escrituras, Dios habla directamente a la mente cansada, al corazón herido y al alma afligida. Y cuando Él habla, no solo consuela, transforma. La Biblia nunca presenta la mente como un espacio vacío o pasivo. La presenta como un lugar donde algo siempre está ocurriendo, o se edifica, o se debilita, o se llena de verdad, o se contamina de mentira. Por eso muchos creyentes aman a Dios con sinceridad, pero viven agotados por dentro. No es falta de fe, es falta de dirección mental. Han aprendido a orar, a servir, a resistir, pero no a cuidar lo que permiten habitar en su pensamiento diario. Y cuando la mente no es guiada, termina siendo gobernada por lo que más se repite: preocupaciones, temores, recuerdos dolorosos o expectativas rotas. Dios sabe esto. Por eso en su palabra no solo habla al corazón, también habla directamente a la mente, porque una mente desordenada puede sabotear una vida que ama a Dios. El primer versículo que necesitamos comprender para restaurar la salud mental no comienza con una promesa, comienza con una advertencia implícita. Proverbios enseña que así como el hombre piensa en su corazón, así es él. Esto no es poesía, es diagnóstico espiritual. Lo que domina tus pensamientos termina definiendo tu carácter, tus decisiones y tu forma de vivir. Si tu mente vive en alerta constante, tu cuerpo nunca descansa. Si tu mente vive en culpa, tu espíritu se debilita. Si tu mente vive anticipando tragedias, tu fe se vuelve frágil. No porque Dios falle, sino porque la mente no fue entrenada para sostener la verdad. Y aquí es donde muchos se confunden. Creen que tener pensamientos negativos es pecado. No siempre lo es. El pecado no está en que un pensamiento llegue, está en que se quede, se alimente y gobierne. Dios no te juzga por lo que cruza tu mente, pero sí te llama a tomar autoridad sobre lo que decides permitir. La restauración mental comienza cuando dejas de normalizar el caos interior, cuando entiendes que no todo pensamiento merece tu atención, ni toda emoción merece obediencia. Hay emociones que informan, pero no dirigen. Hay pensamientos que aparecen, pero no provienen de Dios. Y discernir esto es clave para sanar. El enemigo no necesita destruirte externamente si logra desordenarte internamente. Una mente cansada toma malas decisiones. Una mente saturada pierde sensibilidad espiritual. Una mente sin verdad se vuelve vulnerable.
Por eso Dios insiste tanto en renovar el pensamiento. No porque quiera controlarte, sino porque quiere protegerte. Muchos viven luchando contra ansiedad, sin darse cuenta de que su mente nunca descansa en la verdad de Dios. Pasan el día alimentándose de noticias, opiniones, comparaciones, exigencias, y luego esperan paz en 5 minutos de oración. Dios no funciona así. La mente se restaura por exposición constante a la verdad, no por momentos aislados. Así como el cuerpo se debilita cuando se alimenta mal, la mente se agota cuando se llena de ruido. Y vivimos en una época ruidosa. Todo compite por tu atención. Todo exige una reacción. Todo quiere ocupar espacio en tu pensamiento. Pero Dios sigue hablando con claridad. Guarda tu mente porque de ella fluye la vida. No es una sugerencia, es una instrucción espiritual. Cuando una persona empieza a cuidar su mente, algo cambia. Ya no reacciona igual. Ya no se desborda ante cualquier presión. Ya no interpreta todo desde el miedo. Empieza a filtrar, a discernir, a pausar, y en esa pausa, Dios empieza a obrar. La salud mental bíblica no es ausencia de problemas, es presencia de verdad. No es que desaparezcan las dificultades, es que ya no gobiernan tu interior. Y eso es libertad. Hay personas que no necesitan más fuerza, necesitan más claridad. No necesitan más esfuerzo, necesitan más verdad. Porque la verdad estabiliza, la verdad ordena, la verdad sana. Aquí es importante decir algo con claridad. Cuidar tu mente no te hace menos espiritual. Al contrario, te hace más consciente. Dios no glorifica el agotamiento emocional ni la confusión constante. Él no te llamó a vivir sobreviviendo. Te llamó a vivir con dominio propio, con sobriedad, con paz. Y esa paz no se improvisa. Se construye cuando decides someter tus pensamientos a la verdad de Dios, incluso cuando no coinciden con lo que sientes, porque lo que sientes cambia. La verdad, no. Si hoy reconoces que muchas veces has permitido que tu mente se llene de pensamientos que te desgastan, que te roban paz o te alejan de la claridad espiritual, este es un buen momento para tomar una decisión consciente, no como emoción pasajera, sino como acto de madurez. Deja un comentario que tenga sentido con este proceso escribiendo esta frase corta: cuido mi mente. Escríbelo como una declaración. Porque cuando decides cuidar lo que piensas, Dios empieza a restaurar lo que sentías perdido. Y esto es solo el comienzo. Cuando la mente ha vivido demasiado tiempo en oscuridad, se acostumbra a caminar a tientas, se adapta al desorden, normaliza la inquietud y aprende a sobrevivir sin claridad. Por eso, cuando Dios empieza a restaurar la salud mental, lo primero que hace no es cambiar las circunstancias externas, sino encender luz en el interior. La confusión mental no siempre es producto de falta de inteligencia o debilidad emocional. Muchas veces es el resultado de haber vivido demasiado tiempo lejos de la verdad que ordena. La Escritura declara que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y donde Él gobierna, el caos pierde autoridad. Uno de los versículos más poderosos para la restauración mental se encuentra cuando el salmista declara que la luz de Dios alumbra su entendimiento. Esto no es una metáfora bonita, es una experiencia espiritual real. Cuando Dios ilumina la mente, empiezas a ver con claridad lo que antes te dominaba. Pensamientos que parecían normales comienzan a perder fuerza. Ideas que te parecían inofensivas revelan su carga destructiva. Y verdades que ignorabas se vuelven anclas firmes. La luz no llega para juzgarte, llega para liberarte, porque nadie puede salir de una prisión que no reconoce. La confusión mental desgasta porque te hace dudar incluso de lo que sabes. Te roba seguridad, te hace cuestionar decisiones correctas y te paraliza ante pasos que deberías dar con firmeza. Dios sabe esto, por eso su palabra no solo consuela, también aclara. No solo abraza, también corrige. Cuando permites que la verdad de Dios entre en tu mente, empieza un proceso de orden interno. Ya no todo tiene el mismo peso. Ya no todo merece la misma atención. Empiezas a distinguir entre pensamientos que vienen del temor y pensamientos que vienen de la fe.
y esa distinción es clave para la sanidad. Muchas personas oran pidiendo paz, pero no permiten que Dios confronte sus pensamientos. Quieren alivio sin transformación. Pero Dios no solo quiere calmarte, quiere alinearte, quiere que pienses con sobriedad, con esperanza, con verdad, porque una mente alineada produce una vida estable. La Biblia enseña que Dios guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en él. No dice a quien siente paz, sino a quien decide enfocar su mente. La paz no es un accidente emocional, es el fruto de una mente enfocada en Dios. Cuando la luz de Dios entra, también revela mentiras que habías aceptado como verdades. Mentiras como, no sirvo, siempre seré así, ya es demasiado tarde, nunca cambiaré. Estas frases no siempre se escuchan como voces externas, muchas veces viven como pensamientos automáticos. Pero cuando Dios ilumina tu mente, empiezas a cuestionarlos, empiezas a confrontarlos con la verdad bíblica. Y la verdad es clara: eres amado, eres llamado, eres capaz en Cristo y tu historia no terminó. Esa confrontación interna no es cómoda, pero es necesaria, porque no puedes sanar lo que sigues justificando. La luz también trae responsabilidad. Una vez que ves con claridad, ya no puedes vivir igual. Ya no puedes alimentar pensamientos que sabes que te dañan. Ya no puedes permitir que la culpa gobierne tu identidad. Ya no puedes seguir interpretando tu vida desde el miedo. Y aquí es donde muchos retroceden, porque la luz exige decisión, exige renunciar a hábitos mentales que daban una falsa sensación de control, exige dejar de rumiar el pasado, exige soltar la necesidad de entenderlo todo. Pero cuando obedeces, la recompensa es profunda. Empiezas a experimentar una ligereza interna que no conocías. La restauración mental bíblica no es instantánea, es progresiva. Dios no apaga todos los pensamientos oscuros de golpe, pero sí te da herramientas para no volver a perderte en ellos. Te enseña a detenerte, a evaluar, a reemplazar. Te muestra que no todo pensamiento es tuyo, ni todo pensamiento es verdad. Y ese discernimiento te devuelve dominio propio. Ya no eres esclavo de lo que pasa por tu mente. Te conviertes en administrador, y eso cambia tu relación contigo mismo. Hay personas que llevan años luchando con pensamientos repetitivos porque nunca aprendieron a traerlos a la luz. Los guardaron, los callaron, los normalizaron. Pero Dios no sana lo oculto, sana lo expuesto. Cuando expones tus pensamientos a su verdad, pierden poder. La luz los debilita, el silencio los fortalece. Por eso este proceso requiere valentía espiritual. Requiere decirle a Dios: aquí está mi mente con todo lo que pienso, incluso lo que me avergüenza. Y cuando haces eso, Él no te rechaza, Él te ordena. Si hoy reconoces que Dios está trayendo claridad a tu mente y mostrando cosas que antes no veías, no ignores ese momento. Afírmalo con intención. Deja un comentario que conecte con este paso escribiendo esta frase corta: recibo claridad. Escríbelo con conciencia, porque cuando permites que la luz de Dios gobierne tu mente, la confusión pierde terreno y la sanidad comienza a tomar forma. La restauración de la mente no ocurre solo porque reconoces que hay confusión. Ocurre cuando decides reemplazar activamente lo falso por lo verdadero. La Biblia no enseña a vaciar la mente, enseña a llenarla con verdad, porque una mente vacía siempre será ocupada por algo, y si no es la verdad de Dios, será la mentira más insistente. Muchas batallas mentales no se pierden por falta de fe, se pierden por exceso de mentiras no confrontadas, mentiras que se repiten tanto que parecen parte de tu identidad, mentiras que no gritan, susurran, mentiras que no atacan de frente, se infiltran con lógica aparente. Y Dios sabe que esas mentiras, si no se exponen, terminan enfermando el alma. Uno de los principios más poderosos de la Escritura es este: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No dice sentiréis la verdad, dice conoceréis. La libertad mental no depende de emociones momentáneas, depende de una verdad sostenida. Porque hay días en los que no sentirás paz,
Pero si conoces la verdad, no te perderás en la tormenta. La verdad actúa como un ancla. No impide que el mar se mueva, pero evita que seas arrastrado. Por eso Dios insiste tanto en renovar el entendimiento. No quiere que vivas reaccionando a cada pensamiento. Quiere que aprendas a gobernarlos. La mentira siempre exagera. Te hace creer que todo es permanente, que nada cambiará, que tu situación define tu destino. La verdad, en cambio, trae perspectiva. Te recuerda que lo que hoy te pesa no te define, que lo que hoy sientes no es toda la historia, que tu identidad no está determinada por tus pensamientos más oscuros. Y este punto es crucial para la salud mental. No eres lo que piensas cuando estás herido. No eres lo que te dices cuando estás cansado. No eres lo que el miedo proyecta cuando estás vulnerable. Eres lo que Dios dice de ti. Y eso no cambia con tus estados emocionales. Cuando la mentira gobierna la mente, todo se distorsiona. Interpretas silencio como rechazo, corrección como ataque, espera como abandono. Pero cuando la verdad entra, el lente cambia. Empiezas a interpretar desde la fe, no desde la herida, desde la promesa, no desde el trauma, desde la identidad, no desde la inseguridad. Y esa transformación interna es profunda. No se nota de inmediato en el exterior, pero se manifiesta en tus reacciones. Ya no explotas igual, ya no te culpas de todo, ya no te anticipas a lo peor, porque la verdad estabiliza. La Escritura enseña que Dios no nos dio espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Esto no es solo una afirmación espiritual, es una base para la salud mental. El temor desordena la mente, el poder la fortalece, el amor la sana, el dominio propio la gobierna. Cuando entiendes que el temor no viene de Dios, dejas de justificarlo. No lo niegas, pero tampoco lo obedeces. Lo reconoces, lo confrontas y lo sometes a la verdad. Y ese ejercicio, repetido día tras día, empieza a restaurar áreas que llevaban años debilitadas. Aquí es donde muchos fallan. Quieren que Dios quite la mentira sin que ellos cambien el diálogo interno. Pero Dios no reemplaza lo que tú sigues defendiendo. Si sigues repitiéndote frases que Dios nunca dijo, no puedes esperar libertad. La renovación mental exige cooperación. Exige que tomes cautivo el pensamiento, que lo examines, que lo confrontes con la palabra, que preguntes, ¿esto es verdad o es solo familiar? Porque lo familiar no siempre es sano. Hay pensamientos que te acompañan desde hace años y aún así te destruyen. Reemplazar la mentira por la verdad no es negar la realidad, es interpretarla correctamente. No es decir, todo está bien cuando no lo está, es decir, Dios está conmigo, aun cuando duele. No es ignorar el problema, es enfrentarlo desde la verdad. Y esa postura cambia todo. La mente deja de ser un campo de batalla caótico y se convierte en un territorio gobernado. No porque ya no haya ataques, sino porque ahora hay defensa. Y esa defensa es la verdad. Si hoy identificas que hay pensamientos que has permitido demasiado tiempo, frases internas que te han debilitado, creencias que no vienen de Dios, pero han dirigido tu vida, este es un momento clave. No lo dejes pasar. Integra esta enseñanza con intención, dejando un comentario que tenga sentido con este paso, escribiendo esta frase corta. Elijo la verdad. Escríbelo con decisión, porque cuando eliges la verdad, no solo cambia lo que piensas, cambia la manera en que vives. Hay un momento en la vida espiritual donde Dios no elimina inmediatamente la situación que te afecta, pero sí decide proteger tu mente mientras atraviesas el proceso. Y esa es una de las formas más profundas de restauración mental que existen, porque muchas personas no colapsan por lo que viven, colapsan por lo que piensan mientras lo viven. La ansiedad no nace del problema, nace de la interpretación constante del problema sin la presencia de Dios en medio. Por eso la Escritura no promete ausencia de dificultades, promete una paz que guarda. Y cuando la Biblia habla de guardar, habla de custodiar, de vigilar, de proteger activamente algo valioso. Dios entiende que tu mente es frágil cuando el corazón está herido,
y por eso ofrece una paz que no depende de que todo esté resuelto, sino de que Él esté presente. Esa paz no es emocional, es espiritual, no es superficial, es profunda, no es pasiva, es poderosa. Uno de los versículos más usados por Dios para restaurar la salud mental de sus hijos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Observa el orden. Primero el corazón, luego los pensamientos. Porque lo que no sana el corazón termina contaminando la mente. Y Dios no quiere solo calmar tus emociones, quiere proteger tus pensamientos. Quiere que aún en medio del caos exterior, tu mundo interior no se desintegre. Esa paz no se explica con lógica humana. No aparece porque todo esté bien, aparece porque decides confiar. Y confiar, en el lenguaje bíblico, no es sentir seguridad, es elegir descanso en medio de la incertidumbre. La mente humana tiene una tendencia natural a anticipar lo peor. Imagina escenarios, revive conversaciones, exagera consecuencias. Y cuando no hay paz, esos pensamientos se vuelven circulares, repetitivos, agotadores. Pero cuando la paz de Dios entra, no elimina la capacidad de pensar, elimina la necesidad de rumiar. Ya no necesitas analizarlo todo 10 veces. Ya no necesitas controlar cada resultado, porque la paz te recuerda que no estás solo cargando el peso. Y esa conciencia cambia la forma en que tu cerebro responde al estrés. La fe no desconecta la mente, la ordena. Aquí hay una verdad que muchos necesitan escuchar. Preocuparte no te prepara para el mañana, solo te roba el hoy. La ansiedad te hace vivir problemas que quizá nunca ocurran, pero el desgaste sí es real. Y Dios, en su sabiduría, sabe que una mente constantemente sobrecargada pierde sensibilidad espiritual. Por eso insiste tanto en la oración acompañada de gratitud. No como ritual religioso, sino como acto de reubicación interior. Cuando oras, sacas la carga de tu mente. Cuando agradeces, corriges la perspectiva. Y cuando ambas cosas se combinan, la paz entra como un guardián silencioso. La restauración mental no siempre se manifiesta como euforia. A veces se manifiesta como estabilidad, como la capacidad de dormir sin que los pensamientos te persigan, como la habilidad de enfrentar una conversación difícil sin perder el control interno, como el hecho de que el miedo ya no toma decisiones por ti. Esa es la paz que guarda, no te anestesia, te sostiene, no te desconecta de la realidad, te conecta con la presencia de Dios dentro de ella. Muchos creyentes viven sin esta paz, no porque Dios no la ofrezca, sino porque siguen intentando resolverlo todo con la mente antes de rendirlo en el espíritu. Quieren entenderlo todo antes de descansar. Pero la fe funciona al revés. Descansas primero y luego entiendes lo necesario. No todo lo que te preocupa necesita una explicación inmediata. Algunas cosas solo necesitan ser entregadas. Y cuando sueltas lo que no puedes controlar, la paz ocupa ese espacio. Este versículo ha sido usado por Dios durante generaciones para sostener a personas en duelo, en crisis, en enfermedad, en persecución, en confusión. No porque cambió sus circunstancias de inmediato, sino porque preservó su mente del colapso. Y eso ya es una forma de sanidad, porque una mente protegida puede esperar. Una mente protegida puede discernir. Una mente protegida puede obedecer sin desesperarse. Si hoy reconoces que tu mente ha estado bajo presión constante, que tus pensamientos no descansan, que la preocupación ha tomado demasiado espacio, este es un momento para aplicar la verdad. No solo escucharla, integrarla. Hazlo consciente dejando un comentario que tenga sentido con este punto, escribiendo esta frase corta: recibo su paz. Escríbelo con intención, porque cuando decides recibir la paz de Dios, no solo se calma tu mente, se fortalece tu fe para seguir adelante. Existe una de las causas más silenciosas del desgaste mental, y no es la falta de descanso ni el exceso de responsabilidades. Es la presencia constante de mentiras internas que se repiten tanto que terminan pareciendo verdad. Pensamientos como no soy suficiente,
algo está mal conmigo, nunca voy a cambiar, Dios ya no me escucha, esto siempre será así. Estas ideas no siempre llegan con violencia, muchas veces llegan con sutileza. Se instalan poco a poco, se disfrazan de lógica, de realismo, de experiencia pasada. Pero aunque parezcan razonables, siguen siendo mentiras, y una mente alimentada por mentiras termina debilitándose, porque fue diseñada para vivir en la verdad. Por eso, uno de los versículos más poderosos que Dios usa para restaurar la salud mental declara que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No dice que la verdad te hará sentir mejor inmediatamente. Dice que te hará libre, y la libertad mental no siempre es cómoda al principio, pero siempre es sanadora, porque la verdad confronta, expone, incomoda, pero también restaura. Dios no sana la mente anestesiándola, la sana alineándola con lo que es real desde su perspectiva. Muchas personas oran pidiendo paz, pero siguen creyendo mentiras, y la paz no puede convivir con una identidad distorsionada. Puedes orar, ayunar, congregarte, pero si en el fondo sigues creyendo que no vales, que estás roto sin remedio, que Dios bendice a otros pero no a ti, tu mente seguirá en conflicto. La verdad no es solo información bíblica, es revelación aplicada. Es permitir que lo que Dios dice tenga más peso que lo que tu historia, tus errores o tus emociones te dicen. La mente humana tiende a construir narrativas basadas en experiencias pasadas. Si fallaste, tu mente dice que siempre fallarás. Si fuiste herido, tu mente dice que siempre serás herido. Si fuiste rechazado, tu mente dice que nunca encajarás. Pero la verdad de Dios interrumpe ese ciclo. Dice que en Cristo eres nueva creación, y nueva creación no es maquillaje espiritual, es un nuevo punto de partida. Significa que tu pasado explica cosas, pero no define tu futuro. Significa que tus pensamientos no tienen la última palabra, Dios la tiene. Cuando una mentira gobierna la mente, se manifiesta en ansiedad, culpa crónica, inseguridad constante o autosabotaje. Pero cuando la verdad entra, no siempre cambia las circunstancias de inmediato, cambia la narrativa interna. Y eso lo cambia todo, porque ya no reaccionas desde el miedo, reaccionas desde la identidad. Ya no decides desde la herida, decides desde la verdad. La restauración mental ocurre cuando empiezas a cuestionar lo que piensas a la luz de lo que Dios dice. Aquí hay una práctica espiritual profundamente sanadora. Aprender a identificar el pensamiento y confrontarlo. No todo pensamiento merece tu atención. No todo pensamiento merece ser creído. Algunos pensamientos deben ser examinados, confrontados y reemplazados. Cuando llega una idea que te debilita, la pregunta no es ¿qué siento?, sino ¿esto es verdad delante de Dios? Y si no lo es, no se le da espacio. No se negocia con la mentira. Se la expone a la luz. La verdad de Dios no siempre grita, muchas veces susurra. Por eso requiere quietud, requiere intención, requiere que apagues el ruido suficiente como para escuchar lo que Dios ya dijo sobre ti. Y lo que Él dijo es firme. Eres amado, eres perdonado, eres sostenido, eres acompañado, eres más fuerte de lo que crees porque no estás solo. Cuando estas verdades se repiten con fe, empiezan a reconfigurar la mente, no como autoafirmaciones vacías, sino como declaraciones con respaldo divino. Este versículo ha sido usado por Dios para liberar mentes atrapadas en ciclos de culpa, vergüenza y condenación. Porque la verdad no solo corrige pensamientos, libera emociones. Cuando sabes quién eres en Cristo, muchas batallas pierden fuerza, no porque desaparezcan, sino porque ya no te definen. La mente descansa cuando deja de pelear por probar su valor y empieza a vivir desde el valor que Dios ya le dio. Si hoy reconoces que has creído mentiras que te han debilitado, este es un momento de honestidad espiritual, no para culparte, sino para alinearte. Y si esta verdad te está confrontando, deja un comentario que tenga sentido con este punto escribiendo esta frase corta. Elijo la verdad.
Escríbelo como un acto consciente, porque cada vez que eliges la verdad, tu mente recupera terreno que nunca debió perder. Una de las heridas más profundas en la salud mental del ser humano es la incapacidad de permanecer. Permanecer en silencio sin escapar al ruido. Permanecer en quietud sin correr a la distracción. Permanecer en el proceso sin exigir resultados inmediatos. Nuestra mente ha sido entrenada para huir del malestar, no para atravesarlo con Dios. Y esa huida constante termina fragmentando el interior, porque lo que no se enfrenta con fe, se arrastra con ansiedad. La Escritura revela que Dios no solo restaura la mente hablando, también la restaura permaneciendo con nosotros en medio de la incomodidad. Por eso uno de los versículos más transformadores declara que aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Esperar no es pasividad. Esperar es resistencia espiritual. Es decidir no moverte impulsivamente cuando todo en ti quiere escapar. Es confiar en que Dios está obrando incluso cuando no lo percibes. Y esa espera, lejos de debilitar la mente, la fortalece. Muchas personas experimentan agotamiento mental no porque estén haciendo demasiado, sino porque están huyendo demasiado. Huyen de pensamientos incómodos, de emociones no resueltas, de silencios que confrontan. Llenan cada espacio con estímulos, ruido, pantallas, conversaciones superficiales. Pero la mente no sana con distracción, sana con presencia. Y la presencia de Dios se experimenta cuando te quedas, no cuando corres. Permanecer es una disciplina espiritual poco enseñada, pero profundamente sanadora. Permanecer en oración aunque no sientas nada. Permanecer en la palabra aunque no la entiendas del todo. Permanecer en el proceso aunque no veas avances inmediatos. Cuando haces esto, algo ocurre internamente. La mente deja de reaccionar y empieza a confiar. Y una mente que confía deja de producir pensamientos defensivos todo el tiempo. La ansiedad muchas veces es el resultado de una mente que nunca descansa en Dios, solo pasa por Él rápidamente. Oraciones cortas, apresuradas, utilitarias. Lecturas rápidas, sin reflexión. Peticiones sin rendición. Pero Dios no quiere visitas mentales, quiere morada. Quiere habitar en tus pensamientos, no solo ser consultado en crisis. Y cuando permites que su presencia permanezca, tu mente empieza a estabilizarse. Jesús mismo enseñó este principio cuando habló de permanecer en Él como el pámpano en la vid. El pámpano no corre, no se esfuerza por producir fruto, no se compara, permanece. Y al permanecer, el fruto aparece. Lo mismo ocurre con la mente. Cuando dejas de luchar por controlar todo y eliges permanecer en Dios, el fruto de la paz, la claridad y la estabilidad empieza a manifestarse. No por esfuerzo humano, sino por conexión espiritual. Aquí hay una verdad que confronta. Muchas personas quieren sanidad mental sin compromiso espiritual, quieren alivio sin permanencia, quieren paz sin rendición. Pero la mente se restaura cuando aprende a quedarse bajo la autoridad de Dios, no cuando entra y sale según la emoción del momento. Permanecer requiere humildad, requiere aceptar que no tienes todas las respuestas, pero sí tienes un Dios presente. Cuando aprendes a permanecer, tu mente deja de anticipar constantemente el peor escenario. Aprende a vivir el presente con fe. Aprende a tolerar la incertidumbre sin colapsar. Aprende a confiar en el carácter de Dios más que en la rapidez de las soluciones. Y esa madurez mental es una forma profunda de sanidad. No elimina las preguntas, pero elimina la desesperación. Muchos personajes bíblicos experimentaron restauración mental, no cuando escaparon, sino cuando permanecieron. David permaneció en la cueva antes del trono. Elías permaneció en el desierto antes de recuperar fuerzas. Job permaneció en el dolor antes de ver restauración. En cada caso, Dios no apresuró el proceso, pero sí sostuvo la mente. Y eso marcó la diferencia entre destrucción y transformación. Si hoy te das cuenta de que tu mente está cansada porque siempre estás huyendo, de pensamientos, de emociones, de silencios, este es un llamado a algo distinto, no a hacer más, sino a quedarte, a permanecer,
a permitir que Dios haga su obra interna a su ritmo. Y si este mensaje está resonando contigo, deja un comentario que conecte con esta verdad, escribiendo esta frase corta: permanezco en Dios. Escríbelo con intención, porque cuando decides permanecer, tu mente deja de huir y empieza a sanar. Uno de los mayores conflictos de la salud mental moderna no es la falta de información, es el exceso de razonamiento sin obediencia. La mente humana quiere entenderlo todo antes de actuar, quiere garantías antes de confiar, quiere explicaciones antes de rendirse. Pero el reino de Dios opera bajo un principio distinto. Primero obedeces, luego entiendes. Y cuando este orden se invierte, la mente entra en agotamiento constante, porque intentar comprenderlo todo sin someterlo a Dios produce una carga que la mente no fue diseñada para soportar. La Escritura muestra una y otra vez que Dios restaura la mente. Cuando el ser humano decide obedecer, incluso sin tener todas las respuestas, no porque Dios desprecie la inteligencia, sino porque Él conoce los límites de la mente caída. Hay preguntas que no sanan, solo consumen. Hay razonamientos que no llevan a la paz, solo prolongan la ansiedad. Y por eso Dios, en su sabiduría, invita a confiar antes de comprender. Muchos creyentes viven con una mente cansada, porque están atrapados en el ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no pasó aquello? ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué no respondió como esperaba? Y aunque algunas preguntas son legítimas, cuando se vuelven el centro de la vida interior, terminan desplazando la fe. La mente se convierte en juez y Dios en acusado. Y ese lugar no fue diseñado para la mente humana. Ese peso no se puede sostener sin romperse por dentro. La obediencia bíblica no es ciega, es confiada. No es sumisión irracional, es alineación espiritual. Es decir, no entiendo todo, pero confío en quien me guía. Y cuando la mente adopta esta postura, algo profundo ocurre. Deja de resistirse. La resistencia mental es una de las principales fuentes de desgaste interno. Resistirse a la realidad, resistirse al proceso, resistirse a la voluntad de Dios. Pero cuando decides obedecer, aunque no te guste, aunque no lo comprendas del todo, la mente se libera de la necesidad de controlarlo todo. Jesús mismo modeló este principio en el momento más intenso de presión mental y emocional. En Getsemaní, su mente humana experimentó angustia profunda, pero no permitió que esa angustia gobernara su obediencia. Dijo claramente que no se haga su voluntad, sino la del Padre. Esa rendición no eliminó el dolor de inmediato, pero sostuvo su mente en medio del dolor. Y eso es clave. La obediencia no siempre quita la presión externa, pero sí evita el colapso interno. Hay personas que oran pidiendo paz, pero siguen desobedeciendo en áreas clave. Saben que deben soltar, pero no sueltan. Saben que deben perdonar, pero resisten. Saben que deben cambiar, pero postergan. Y esa desalineación constante produce conflicto mental, porque la mente sabe que algo no está en orden, aunque el corazón intente justificarlo. La obediencia trae coherencia interna, y la coherencia interna es una forma poderosa de sanidad mental. Cuando obedeces a Dios, aunque no veas resultados inmediatos, tu mente recibe un mensaje claro. No estás solo tomando decisiones, estás siendo guiado. Y esa conciencia reduce la carga, reduce la culpa, reduce la autoexigencia extrema, porque ya no todo depende de ti. Estás caminando bajo dirección. Y una mente dirigida descansa más que una mente que improvisa todo el tiempo. Este principio ha sido usado por Dios para restaurar mentes atrapadas en indecisión crónica, culpa persistente y miedo al futuro. Porque la obediencia corta ciclos, corta el ciclo de pensar demasiado sin avanzar, corta el ciclo de postergar decisiones que sabes que debes tomar, corta el ciclo de negociar con lo que Dios ya fue claro. Y cuando esos ciclos se rompen, la mente recupera claridad. Obedecer no significa que no tendrás dudas. Significa que no dejarás que las dudas gobiernen tus pasos. No significa que no sentirás temor. Significa que el temor no decidirá por ti.
Y esa diferencia cambia completamente la experiencia mental. La mente deja de ser un campo de batalla constante y empieza a convertirse en un espacio de dirección. Si hoy reconoces que gran parte de tu agotamiento mental viene de resistirte a lo que Dios ya te ha mostrado, este no es un mensaje de condenación, es una invitación a descanso. Descanso que llega cuando dices sí. Y si esta verdad está tocando algo en tu interior, deja un comentario que tenga sentido con este punto, escribiendo esta frase corta: obedezco a Dios. Escríbelo con intención. Porque cuando eliges obedecer, tu mente deja de pelear sola y empieza a caminar acompañada. Hay un punto invisible donde muchas mentes se quiebran, y no es por debilidad, sino por sobrecarga. Personas fuertes, responsables, creyentes sinceros, terminan agotadas mentalmente, no porque no amen a Dios, sino porque están cargando cosas que Dios nunca les pidió cargar. Culpa ajena, expectativas de otros, resultados que no dependen de ellos, procesos que no controlan, tiempos que no pueden acelerar. Y cuando la mente asume responsabilidades que pertenecen a Dios, el desgaste es inevitable. La Biblia revela un principio restaurador. Cada carga tiene un dueño legítimo. Hay cargas que nos corresponden, como obedecer, confiar, caminar con fidelidad. Pero hay otras que pertenecen exclusivamente a Dios, como el control del futuro, la justicia final, la provisión completa, el resultado último de los procesos. Cuando la mente confunde estos límites, empieza a cargar pesos que aplastan. Y ningún ser humano fue diseñado para ocupar el lugar de Dios en su propia vida. Muchas personas viven con pensamientos constantes como: si no lo hago yo, nadie lo hará. Si no me preocupo, todo se derrumba. Si suelto el control, algo malo va a pasar. Estas ideas parecen responsabilidad, pero en realidad son una forma de autosuficiencia disfrazada. Y aunque no siempre se diga en voz alta, el mensaje interno es claro: Dios no es suficiente, tengo que hacerlo yo. Esa postura no solo cansa el espíritu, destruye la mente lentamente. Dios, en su amor, invita una y otra vez a entregar las cargas, no porque no nos importen las cosas, sino porque nos importan demasiado como para dejarlas en manos equivocadas. La mente se restaura cuando aprende a distinguir entre lo que debe hacer y lo que debe entregar. Cuando asumes tu parte y sueltas la que no te corresponde, algo se libera internamente. El pensamiento deja de girar sin descanso. La preocupación pierde fuerza. El cuerpo incluso responde con alivio. Jesús fue claro al decir que su yugo es fácil y ligera su carga. Eso no significa ausencia de esfuerzo, significa esfuerzo alineado. Un yugo mal colocado hiere, pero uno bien ajustado permite avanzar sin destruir. Muchas mentes están heridas porque están caminando con yugos que no les pertenecen. Cargas heredadas, presiones autoimpuestas, responsabilidades emocionales que nunca pidieron. Y Dios no sana la mente solo consolándola, la sana enseñándole a soltar. Hay una diferencia profunda entre responsabilidad y control. La responsabilidad obedece, el control desconfía. La responsabilidad hace lo que puede, el control se castiga por lo que no puede. Cuando tu mente aprende esta diferencia, empieza a descansar. Ya no se acusa por cada resultado. Ya no se tortura por cada error ajeno. Ya no se anticipa constantemente el desastre, porque entiende que hay un Dios activo, no un Dios ausente. La sobrecarga mental muchas veces viene acompañada de culpa constante. Culpa por no hacer más, culpa por descansar, culpa por decir no, culpa por no llegar a todo. Pero la culpa no viene de Dios cuando ya has obedecido. Dios corrige, pero no tortura. La voz que te exige perfección constante no es la voz del Padre, es la voz del peso indebido. Y esa voz debe ser identificada y silenciada. Cuando sueltas lo que no te corresponde, no te vuelves irresponsable, te vuelves libre. Libre para pensar con claridad, libre para discernir, libre para responder en lugar de reaccionar. La mente sana no es la que controla todo, es la que confía correctamente. Y la confianza correcta se construye cuando reconoces tus límites y honras
la soberanía de Dios. Muchos personajes bíblicos encontraron restauración mental cuando dejaron de cargar lo que no podían sostener. Moisés colapsó hasta que entendió que no podía llevar solo al pueblo. Marta se agotó hasta que dejó de compararse y se sentó a los pies de Jesús. Pedro se hundió cuando intentó caminar por control propio, pero fue sostenido cuando pidió ayuda. En cada caso, la restauración llegó cuando soltaron el peso indebido. Si hoy tu mente está cansada, no porque no ores, sino porque llevas demasiado tiempo cargando cosas que no te corresponden, este mensaje es una invitación a soltar. No a abandonar, sino a entregar. Y si esta verdad te está confrontando, deja un comentario que conecte con este punto, escribiendo esta frase corta: suelto la carga. Escríbelo con conciencia, porque cuando entregas lo que no te pertenece, tu mente deja de sostener lo imposible y empieza a descansar en Dios. Existe una conversación que ocurre todos los días dentro de ti y que casi nadie supervisa: la manera en que te hablas cuando nadie más te escucha. Esa voz interna puede convertirse en un instrumento de edificación o en un arma de destrucción silenciosa. Muchas mentes no están enfermas por lo que otros dijeron, sino por lo que ellas mismas repiten una y otra vez. Palabras internas cargadas de juicio, condenación, exageración del error, anticipación del fracaso. Y cuando ese diálogo interior no es corregido, termina moldeando emociones, decisiones y conductas. La Biblia enseña que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, que aunque solemos aplicar ese principio a lo que decimos hacia afuera, pocas veces lo aplicamos a lo que decimos hacia adentro. Sin embargo, Dios escucha también la conversación interna. Él sabe cómo te hablas cuando fallas, cómo te hablas cuando te equivocas, cómo te hablas cuando algo no sale como esperabas, y esa forma de hablarte impacta directamente tu salud mental. Dios no se comunica contigo usando el tono de la acusación constante. Él confronta, sí, pero siempre con propósito restaurador. Corrige, pero nunca humilla. Señala el error, pero no define tu identidad por ese error. Cuando tu diálogo interno no se parece a la voz de Dios, tu mente vive en conflicto permanente, porque una cosa es la convicción que transforma y otra muy distinta es la condenación que paraliza. Muchas personas confunden exigencia con santidad. Se hablan con dureza creyendo que así crecerán, pero lo único que logran es debilitarse. Dios no te forma destruyéndote emocionalmente, te forma alineándote con la verdad. Por eso la renovación de la mente no ocurre solo cambiando pensamientos, ocurre cambiando el lenguaje interno, cambiando el siempre fallo por estoy en proceso, cambiando el no sirvo por Dios me está formando, cambiando el nunca voy a cambiar por aquel que comenzó la obra la perfeccionará. La mente sana cuando aprende a detener frases internas que no edifican. No todo lo que piensas merece ser dicho dentro de ti. Hay pensamientos que deben ser interrumpidos antes de que se conviertan en creencias, y esa interrupción es una forma de disciplina espiritual. No es negación de la realidad, es alineación con la verdad superior. Jesús habló con autoridad, pero también habló con gracia. Y si Cristo habita en ti, tu diálogo interno debería reflejar ese equilibrio. Firmeza sin crueldad, verdad sin desprecio, dirección sin castigo constante. Cuando la mente aprende a hablarse como Dios habla, algo se reordena profundamente. La ansiedad pierde intensidad, la culpa deja de ser crónica, el miedo deja de gobernar las decisiones. Hay personas que oran, leen la Biblia, sirven, pero siguen mentalmente agotadas porque no han cambiado la manera en que se tratan a sí mismas. Siguen usando un lenguaje interno que Dios nunca usaría, y eso crea una contradicción interna. Piden sanidad, pero se hablan con enfermedad. Piden paz, pero se hablan con guerra. La restauración mental requiere coherencia entre lo que crees de Dios y lo que dices dentro de ti. Cuando aprendes a hablarte con verdad, no estás siendo indulgente contigo mismo, estás siendo bíblico. Dios no ignora el pecado, pero tampoco ignora la gracia. No niega la responsabilidad,
pero tampoco anula la esperanza. Y esa combinación es profundamente sanadora para la mente. Muchos salmos muestran este proceso en acción. El salmista comienza abatido, confundido, angustiado, pero luego se habla a sí mismo con verdad. ¿Por qué te abates, alma mía? Espera en Dios. Esa es una conversación interna guiada por fe. No ignora la emoción, pero la dirige. Y cuando haces lo mismo, tu mente empieza a alinearse con el cielo en lugar de quedarse atrapada en la tierra. Si hoy reconoces que gran parte de tu desgaste mental viene de cómo te hablas, este es un llamado a cambiar ese lenguaje. No mañana. Hoy. Y si esta verdad te está tocando, deja un comentario que conecte con este punto escribiendo esta frase corta. Hablo vida. Escríbelo con intención, porque cuando cambias la manera en que te hablas, tu mente deja de atacarse y comienza a sanar bajo la voz de Dios. Hay un nivel de agotamiento mental que no proviene del miedo, ni de la ansiedad, ni siquiera de la sobrecarga diaria. Proviene de algo más profundo, vivir desconectado de la identidad que Dios estableció para ti. Cuando una persona no sabe quién es delante de Dios, su mente se convierte en un espacio vulnerable a la comparación constante, a la aprobación humana, a la culpa excesiva, al perfeccionismo destructivo y a la necesidad permanente de demostrar valor. Y esa lucha silenciosa termina desgastando el alma. Dios nunca pensó que su pueblo viviera intentando probar quién es. Desde el principio, Él habló identidad antes de pedir resultados. Cuando Jesús fue bautizado, antes de hacer milagros, antes de predicar, antes de enfrentar el desierto, el Padre declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Esa afirmación no fue emocional, fue fundacional, porque Dios sabía que la mente de su Hijo debía estar anclada en identidad antes de enfrentar presión. Y ese mismo principio aplica para ti. Muchas personas sufren mentalmente no porque estén haciendo algo mal, sino porque están intentando vivir desde una identidad equivocada. Se ven a sí mismas como un error, como una carga, como un problema, como alguien que siempre llega tarde a la vida. Pero Dios no te ve desde tus caídas, te ve desde su diseño. Y cuando hay una desconexión entre cómo Dios te ve y cómo tú te percibes, la mente entra en conflicto constante. La Biblia afirma que en Cristo somos nuevas criaturas. Esto no es lenguaje simbólico. Es una verdad espiritual con implicaciones mentales profundas. Nueva criatura significa nuevo origen, nueva posición, nueva perspectiva. Significa que tu pasado explica cosas, pero no tiene autoridad sobre tu presente. Significa que tus errores no definen tu valor. Significa que tu mente no tiene que vivir atrapada en etiquetas viejas. Cuando una persona vive sin claridad de identidad, su mente se vuelve reactiva. Reacciona a lo que otros dicen, a lo que otros logran, a lo que otros esperan. Vive comparándose, midiéndose, juzgándose. Pero cuando la identidad se afirma en Cristo, la mente se estabiliza. Ya no necesita validación constante. Ya no se destruye por cada crítica. Ya no se exalta por cada logro, porque sabe quién es y a quién pertenece. La identidad en Cristo no elimina los procesos, pero los contextualiza. No elimina el dolor, pero le da sentido. No elimina las luchas, pero las ordena. Una mente que sabe quién es puede atravesar temporadas difíciles sin perderse a sí misma. Puede equivocarse sin autodestruirse. Puede esperar sin desesperarse, porque su valor no depende del momento que atraviesa. Muchos creyentes leen la Biblia buscando promesas, pero ignoran declaraciones de identidad. Se enfocan en lo que Dios puede dar, pero no en quién Dios dice que son. Y sin identidad clara, las promesas se vuelven frágiles, porque no sabes si aplican para ti. Pero cuando la identidad está firme, las promesas se vuelven anclas. Dios te llama hijo, no problema. Te llama escogido, no descartable. Te llama amado, no tolerado. Te llama heredero, no intruso. Y cada vez que tu mente se alinea con esas verdades, algo se repara internamente.
no porque todo cambie afuera, sino porque todo se reordena adentro. La restauración mental muchas veces comienza cuando dejas de preguntarte ¿qué hice mal? Y empiezas a recordar quién soy en Cristo, no para justificar errores, sino para no permitir que los errores destruyan tu identidad. Porque Dios corrige conducta, pero protege identidad. El enemigo hace lo contrario, ataca identidad para justificar destrucción. Si hoy tu mente ha estado cansada, porque has vivido desde etiquetas que no vienen de Dios, este es un llamado a volver al centro, a recordar quién eres, a recuperar tu lugar. Y si esta verdad está resonando en tu interior, deja un comentario que conecte con este punto escribiendo esta frase corta: soy hijo de Dios. Escríbelo con convicción, porque cuando recuperas tu identidad, tu mente deja de vagar y empieza a descansar en la verdad que Dios ya declaró sobre ti. Existe una fuente profunda de desgaste mental que muchas veces no se identifica correctamente: la impaciencia espiritual. No la impaciencia superficial de querer algo rápido, sino la tensión interna que se produce cuando el corazón quiere avanzar más rápido que el tiempo de Dios. La mente humana sufre cuando intenta acelerar procesos que solo pueden madurar con espera, y esa fricción constante entre el ya humano y el todavía divino termina produciendo ansiedad, frustración y confusión interior. Dios diseñó la mente para caminar en ritmo con Él, no para correr sola. Cuando una persona intenta adelantarse al tiempo correcto, su mente se llena de preguntas sin respuesta, decisiones apresuradas y expectativas no cumplidas. Empieza a compararse con otros, a cuestionar su propio proceso, a dudar de la fidelidad de Dios. Pero el problema no es la promesa, es el tiempo. No es la falta de fe, es la falta de paciencia espiritual. La Escritura muestra claramente que los tiempos de Dios no son castigos, son formaciones. Abraham recibió una promesa, pero tuvo que esperar años para verla cumplida. David fue ungido como rey, pero pasó por cuevas antes del trono. José soñó con grandeza, pero atravesó traición y prisión antes de gobernar. En todos estos casos, Dios no estaba retrasando el propósito, estaba preparando la mente, porque una promesa recibida antes de tiempo puede destruir a una persona cuya mente aún no está lista para sostenerla. Muchos creyentes viven con una mente agitada porque saben lo que Dios prometió, pero no aceptan el proceso que acompaña esa promesa. Quieren el resultado sin la transformación. Quieren la bendición sin la madurez. Y cuando la realidad no coincide con la expectativa, la mente entra en conflicto. Empieza a dudar, a presionarse, a autocriticarse, pero Dios no trabaja bajo presión humana. Él trabaja bajo propósito eterno. Esperar en Dios no significa resignación, significa alineación. Es decidir no forzar puertas que aún no deben abrirse. Es confiar en que Dios ve lo que tú no ves. Es creer que si algo no llega todavía, no es porque Dios se olvidó, sino porque aún está obrando en áreas que tu mente no percibe. Y esa confianza es profundamente sanadora, porque le quita a la mente la necesidad de controlar el calendario. La ansiedad muchas veces surge cuando la mente quiere resultados inmediatos para calmar su inseguridad. Pero Dios no calma la inseguridad acelerando procesos, la sana fortaleciendo la confianza. Cuando aprendes a esperar, tu mente se vuelve más estable. Aprende a vivir el presente sin obsesionarse con el futuro. Aprende a obedecer hoy sin exigir mañana. Aprende a descansar incluso cuando no entiende el camino completo. Hay una diferencia entre esperar y estancarse. Esperar en Dios es activo. Es seguir obedeciendo, seguir creciendo, seguir preparándose, seguir confiando. No es pasividad mental, es disciplina espiritual. Y esa disciplina produce un fruto invaluable: estabilidad interior. La mente deja de correr en círculos, deja de anticipar catástrofes, deja de compararse constantemente, porque entiende que cada proceso tiene su tiempo y cada tiempo tiene su propósito. Dios sabe que una mente apresurada toma malas decisiones. Por eso muchas veces
Desacelera circunstancias externas para proteger el interior. No porque disfrute verte esperar, sino porque ama lo que está formando mientras esperas. Y cuando comprendes esto, la espera deja de ser una tortura y se convierte en una escuela donde aprendes paciencia, discernimiento, humildad y dependencia. La mente que espera correctamente no se apaga, se fortalece. Aprende a escuchar más que a exigir, aprende a discernir más que a reaccionar, aprende a confiar más que a controlar. Y esa madurez mental es una forma de sanidad que no se ve de inmediato, pero se siente profundamente. Porque ya no vives corriendo detrás de lo que aún no llega. Vives caminando con Dios en lo que ya tienes. Si hoy tu mente está inquieta porque sientes que algo debería estar ocurriendo y no ocurre, este mensaje no es una corrección, es una invitación a descansar en el tiempo correcto. No todo lo que tarda está perdido. No todo lo que espera está fallando. A veces, lo que espera está siendo preparado. Y si esta verdad conecta con lo que estás viviendo, deja un comentario que tenga sentido con este punto escribiendo esta frase corta: confío en su tiempo. Escríbelo con fe, porque cuando confías en el tiempo de Dios, tu mente deja de luchar contra el reloj y aprende a descansar en la fidelidad eterna. Hemos recorrido juntos verdades profundas, no para acumular información, sino para provocar transformación. Porque Dios nunca habló solo para ser escuchado, habló para ser obedecido, vivido y experimentado. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Es porque Dios ha estado tocando áreas de tu mente que quizá llevaban tiempo cansadas, confundidas o heridas en silencio. La salud mental desde la perspectiva de Dios no se trata simplemente de sentirse bien, sino de pensar alineado con la verdad, vivir con esperanza y descansar en su soberanía. La mente humana fue diseñada para habitar en paz, pero esa paz solo es posible cuando está anclada en Dios. Cuando la mente se separa de la verdad, se llena de ruido. Cuando se desconecta de la palabra, se llena de mentiras. Cuando intenta cargar sola lo que fue diseñado para ser entregado a Dios, se desgasta. Por eso, cada versículo que hemos visto no es un consejo emocional, es una herramienta espiritual. Dios no ignora el sufrimiento mental, lo enfrenta con verdad, con luz y con esperanza. Tal vez llegaste a este mensaje sintiéndote agotado por dentro, luchando con pensamientos repetitivos, con emociones inestables, con una sensación de no tener control. Y Dios hoy te recuerda algo fundamental. Tu mente no es un campo perdido, es territorio redimible. No estás roto, estás en proceso. No estás abandonado, estás siendo trabajado. No estás atrasado, estás siendo preparado. Dios no sana la mente de golpe para impresionarte, la restaura paso a paso para sostenerte. La transformación mental no ocurre por escuchar un solo mensaje, sino por decidir diariamente a quién le das autoridad sobre tus pensamientos. Cada vez que eliges creer la verdad en lugar del miedo, tu mente se fortalece. Cada vez que eliges esperar en lugar de desesperarte, tu mente se ordena. Cada vez que eliges confiar en lugar de controlar, tu mente descansa. Y esa constancia es la que produce una sanidad real, profunda y duradera. Dios no quiere que vivas sobreviviendo mentalmente, quiere que vivas renovado. No quiere que te acostumbres al caos interior, quiere que experimentes su paz sobrenatural. Y esa paz no depende de que todo esté bien afuera, depende de que Él esté gobernando adentro. Cuando Dios reina en la mente, el corazón se aquieta, las decisiones se aclaran y la vida entera comienza a alinearse. Hoy no se te pide perfección, se te pide rendición. No se te pide que entiendas todo, se te pide que confíes. No se te pide que nunca vuelvas a luchar, se te pide que no luches solo. Porque Dios no restaura la mente desde la distancia, lo hace caminando contigo, enseñándote a pensar diferente, a vivir diferente, a creer diferente. Si este mensaje ha hablado a tu interior, no lo dejes pasar como un contenido más. Permite que se convierta en una decisión diaria. Y si quieres sellar este cierre con una declaración sencilla pero poderosa,
Deja un comentario escribiendo esta frase: Mi mente pertenece a Dios. Escríbelo con convicción, porque cuando declaras verdad, el enemigo pierde terreno y la paz de Dios comienza a establecerse con firmeza. Gracias por quedarte hasta el final, por abrir tu corazón y por permitir que la palabra haga su obra. Si este mensaje te edificó, compártelo con alguien que lo necesite. Suscríbete para seguir creciendo en estas verdades y permanece conectado. Dios no ha terminado contigo. Lo que Él empezó en tu mente, lo completará en tu vida. Y recuerda esto siempre: cuando Dios restaura la mente, todo lo demás empieza a sanar también.